Muy bien, vamos a ver ahora el ejemplo número 2 del TLC. Los ingresos por cobros en una empresa tienen un comportamiento aproximadamente normal, con una media aritmética de 15.200 y una desviación estándar de 625 quetzales. Se necesita de un análisis estadístico que permita conocer lo siguiente. ¿Cuál será la probabilidad de que el promedio de cobros, considerando una muestra de 22 días, sea? Observamos pues que ahí ya nos habla de cuál será la probabilidad. Se refiere al caso 1 para encontrar Z, el promedio, y hay una muestra de 22. Entonces esto identifica típicamente al TLC. Por lo menos de 15.400 quetzales. Calculamos Z, 15.400 menos 15.200 dividido 125 sobre raíz cuadrada de 22 y obtenemos una Z positiva de 1,50. Encontramos su probabilidad en tabla de 0.4332 y hacemos el análisis de la curva. Colocamos 15.400 arriba de la media porque es superior, sombreamos el extremo derecho y por lo tanto restamos de 0.5 su probabilidad. 0.5 menos 0.4332 nos da 0.06680. Ese 0.06680 representa la parte sombreada de la curva. Como mínimo 14.975 quetzales. Ese 14.975 es inferior a la media aritmética, por eso lo colocamos en el lado izquierdo. Y como dice como mínimo, sombreamos todo hacia la derecha. Encontramos Z, que nos da menos 1.69. Vamos a la tabla, encontramos su probabilidad, 0.4545. Y observen ustedes que hemos sombreado toda una parte de la curva que mide 0.5 más los 0.4545 que nos da la tabla y lo sumamos. La probabilidad de que el promedio de cobro sea como mínimo 14.975 es de 0.9545. Vic, una consulta. Sí. Por ejemplo, si ahí lo hubiera mencionado en el enunciado como máximo. Entonces sombrearíamos la cola izquierda y lo restaríamos de 0.5. Gracias, Vic. Muy bien. Como máximo, ahí está la pregunta, mira. Como máximo 14.990. Este es inferior a la media. Lo colocamos en el lado izquierdo y sombreamos el extremo izquierdo, o sea, esa colita. Calculamos Z, nos hace una Z negativo de 1,58. Su probabilidad de 0.4429 y lo restamos. Como usted me estaba preguntando ahí, 0.5 menos la probabilidad de que el promedio de cobro sea como máximo 14.990 quetzales es de 0.0571. No más de 15.375. Este valor de 15.375 supera a la media de 15.200. Por eso colocamos la vertical aquí en el lado derecho. Calculamos Z, nos da 1,31. Su probabilidad en la tabla, 0.4049. Y se lo sumamos a 0.5. La probabilidad de que el promedio de cobro sea no más de 15.375 es de 0.9049. Entre
15.050 y 15.360. 15.050 es menor a la media, lo colocamos en el lado izquierdo, y 15.360 es superior a la media, lo colocamos en el lado derecho. Obtenemos los valores de Z. En el caso del inferior a la media nos va a dar negativo 1.13, su valor de probabilidad 0.3708. En el caso del valor mayor a la media nos va a dar positivo y su probabilidad es de 0.3849. Y recordamos que cuando tenemos la palabra entre, no interviene 0.5, sino solo los valores de probabilidad de las variables, y estos se suman o se restan de acuerdo con su posición. Y cuando hay uno al lado izquierdo y uno al lado derecho, los valores se suman. Aquí la suma tal vez no esté muy bien. Ahí me revisan la suma, por favor. Caso 2. Observen ustedes en el caso 2 la fórmula x barra igual a mu más menos z por sigma dividido la raíz cuadrada de n. Y la pregunta clásica, no pregunta qué probabilidad, sino qué promedio de cobros puede esperarse para el 80% del análisis. ¿Cómo habla del 80%? El 80% del inicia en el lado izquierdo de 0 hasta 0.80. Cubrimos toda una mitad y lo restamos de 0.80 y vemos que nos falta 0.30. 0.50 más 0.30 nos dan los 80. Y el 30 nos sirve para ir a la tabla. El valor que más se le aproxima es 0.84. Y obtenemos la fórmula con signo más, porque estamos en el lado superior. 15.200, que es la media, más 0.84 por 625 dividido la raíz cuadrada de 22. El promedio esperado para el 80% del análisis será de 15.311.93 quetzales. Máximos para el 35%. Entonces observen ustedes aquí la palabra cobros máximos para el 35%. Cuando hablamos de máximos, se miden del 0 a la izquierda, por eso ponemos aquí el punto 35. Si dijera mínimos, lo pondríamos aquí en el lado superior derecho. Como dice máximos, entonces ese punto 35 está aquí, aquí están los máximos. Lo restamos de punto 5 y ese punto 15, que es la diferencia con el punto 5, lo vamos a buscar a la tabla y vemos que el Z que más se le aproxima es 0.39. Utilizamos la fórmula con signo menos porque estamos en el lado izquierdo y vemos que el promedio máximo esperado para el 35% es de 15.148.03. Ahora, aplicación a la proporción. Considerando el mismo ejemplo y que la proporción del cobro es del 90% de lo establecido, ¿qué probabilidad habrá? Observen ustedes, como usamos Z, la pregunta está enfocada a qué probabilidad. ¿Qué probabilidad habrá de que la proporción muestral sea de? Observen ustedes los problemas para la proporción, no da media aritmética, no da desviación estándar, sino que da un porcentaje nada más. El 78% o más. Entonces, para que tengamos clara la aplicación, en el centro de la curva ponemos el porcentaje de proporción que nos da
el problema, ese punto 90, o sea, como que fuera una media aritmética. Ese punto 90 que nos da el problema, lo ponemos en el centro de la curva. Eso nos sirve para orientarnos sobre los porcentajes que nos dan las preguntas. Así ven ustedes, el 78% es inferior a punto 90, por eso lo ponemos aquí en la izquierda y lo vamos a comprobar con la z negativo. Z nos da menos 1.88. Encontramos su valor de probabilidad de 0.4699 después de aplicar la fórmula. Y observan ustedes que 0.78 es el valor del porcentaje de la pregunta. 0.90 es el valor poblacional que da el problema. En el denominador, la raíz cuadrada es el mismo, 0.90 poblacional, menos su diferencia contra la unidad y lo multiplicamos. 0.90 por 0.10 dividido 22, raíz cuadrada, y vamos a encontrar menos 1.88. Punto 50 hemos sombreado, como dice, o más, sombreamos todo hacia la derecha, y entonces lo sumamos a 0.5. La probabilidad de que la proporción muestral sea de 78% o más es de 0.9699. El 75% o menos. El 75% también es menor a 0.90, por eso está en el lado izquierdo, y lo comprobamos con la z negativo. 0.75 lo ponemos como P muestral, 0.90 como P poblacional, sobre la raíz cuadrada poblacional. Z nos da 234 negativo, su área de probabilidad es 0.4904. Y se lo restamos a 0.5. Tenemos una sombreada o una cola en el lado izquierdo, se lo restamos a 0.5. La probabilidad de que la proporción muestral sea del 75% o menos es de 0.0096. Caso 2. ¿Qué proporción muestral puede esperarse para? Tenemos nuestra fórmula, igual la apóstrofe o prima es la que nos lleva a la pregunta. La mayúscula, P mayúscula, nos lleva al problema, es la que da el problema, y Q es la diferencia para el 100%. Puede esperarse para, y las preguntas aquí involucran un porcentaje. Un 15% de un bajo día de cobros. Entonces aquí, ahora situamos nuestra media en el centro y analizamos la variable. La variable es cobros. La variable cobros es positiva porque favorece a la empresa si aumenta. Toda variable que aumento afecta es una variable negativa. Entonces, como esta es una variable positiva, un 15% de bajos días, de bajos cobros, está abajo del promedio y por eso ponemos el porcentaje que nos da la pregunta en el extremo izquierdo. Lo restamos de 0.35 y nos da un valor de menos 1.04, ya buscándolo en la tabla. Usamos la fórmula, este signo menos es la misma que tiene la fórmula porque está en el lado izquierdo. Y vamos a encontrar una proporción de 0.8335. La proporción muestral de los cobros esperada para un 15% de un bajo día es de 0.8335. Para el 80% de un buen día de cobros, ese 80% se pasa de la mitad en 0.30
Y ese punto 30 lo vamos a buscar a la tabla. El valor de Z más aproximado es 0.84. Encontramos la proporción muestral. El punto 90 que nos da el problema. Punto 84 que nos da la tabla. Punto 90 poblacional. Punto 10 poblacional dividido 22. Y nos da punto 95,373. La proporción muestral de los cobros esperada para un 80% de un buen día de trabajo es de punto 95,373. Muy bien, jóvenes. Éxitos.